La noche que cambiaría todo comenzó con el sonido de una copa de cristal rompiéndose contra el suelo de mármol. Isabella Moreno se quedó paralizada, observando los fragmentos brillantes dispersarse como pequeños diamantes bajo las luces doradas del restaurante más exclusivo de Madrid. Su corazón latía con fuerza, no por el accidente, sino por la mirada que sentía clavada en su espalda. Esa mirada que conocía demasiado bien. Ricardo Santillana estaba sentado en su mesa habitual, la número 7, junto al ventanal que daba a la Gran Vía. Desde esa posición privilegiada, podía observar todo el salón sin ser el centro de atención. Y esta noche, como todas las noches de los últimos 3 meses, sus ojos seguían cada movimiento de Isabella. Ella lo sabía. Lo sentía en la piel como una caricia invisible que la incomodaba y al mismo tiempo la intrigaba de maneras que no quería admitir. ¿Estás bien, Isa?, susurró Carmen, su compañera, mientras ambas recogían los pedazos de cristal. Perfectamente, respondió Isabella con una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos verdes. Solo ha sido un descuido. Pero no había sido un descuido. Isabella nunca cometía errores en el trabajo. Era demasiado orgullosa, demasiado perfeccionista. La verdad era que la presencia constante de Ricardo Santillana la desestabilizaba de formas que detestaba reconocer. Ese hombre tenía algo, una seguridad, un magnetismo que parecía llenar todo el espacio a su alrededor. Y lo peor de todo era que él lo sabía. Cuando Isabella se incorporó, con las manos llenas de fragmentos de cristal, sus miradas se encontraron. Ricardo levantó su copa de vino tinto en un brindis silencioso, con esa sonrisa de medio lado que ella había llegado a conocer tan bien. Una sonrisa que decía, te veo, te entiendo, y sé exactamente lo que provocas en mí. Isabella apartó la vista rápidamente, sintiendo cómo el calor subía por su cuello. ¿Cómo había llegado a esta situación? Hace apenas 6 meses, ella era solo otra camarera en la Estrella de Oro, invisible para los clientes millonarios que frecuentaban el lugar. Había llegado a Madrid desde un pequeño pueblo de Andalucía con un solo objetivo: valerse por sí misma, demostrar que no necesitaba la caridad de nadie. Su padre había muerto dejando solo deudas y su madre trabajaba limpiando casas ajenas. Isabella había jurado que ella sería diferente. Estudiaría, progresaría, se haría un nombre. Pero la vida tenía otros planes. O más bien, Ricardo Santillana tenía otros planes. Todo comenzó una noche de lluvia torrencial en octubre. Ricardo había llegado empapado, sin reservación, buscando refugio más que una cena. Isabella lo había atendido con su profesionalismo habitual, sin saber quién era realmente. Para ella, era solo otro cliente bien vestido en una ciudad llena de ellos. Le había ofrecido la mejor mesa disponible, le había recomendado el cordero asado con hierbas provenzales y le había servido con la misma eficiencia discreta que mostraba con todos. Pero algo había cambiado en la mirada de Ricardo esa noche. Algo que ella no pudo identificar entonces, pero que ahora reconocía como el inicio de una obsesión. Desde entonces, Ricardo venía al restaurante 3 veces por semana. Siempre pedía la mesa 7, siempre llegaba solo, y siempre sin falta dejaba una propina escandalosamente generosa que Isabella rechazaba cada vez. Ese rechazo constante parecía fascinarle aún más. No necesito tu lástima, le había dicho Isabella la tercera vez que él intentó dejarle 500 euros por una cena de 150. No es lástima, había respondido Ricardo con calma, sus ojos oscuros estudiándola con una intensidad que la hizo estremecer. Es reconocimiento. Eres la única persona en este lugar que me trata como un ser humano y no como una cuenta bancaria. Esas palabras habían resonado en Isabella durante días. Porque tenía razón. Ella nunca había adulado a Ricardo, nunca había cambiado su comportamiento al descubrir que era el dueño de una de las constructoras más importantes de España. Para ella, seguía siendo solo un cliente. Y eso, aparentemente, lo volvía loco. La noche avanzaba en la Estrella de Oro con su ritmo habitual de elegancia contenida. El pianista tocaba suavemente en el rincón, creando una atmósfera de intimidad sofisticada. Los camareros se movían como bailarines entre las mesas, sirviendo platos que costaban más de lo que Isabella ganaba en una semana. Era un mundo al que ella servía, pero al que nunca pertenecería. Y estaba en paz con eso, o al menos eso se decía a sí misma cada noche al volver a su diminuto apartamento en Lavapiés. Eran las 10 de la noche cuando todo cambió. La puerta principal se abrió y entró un hombre joven, alto, con el cabello oscuro ligeramente desordenado por el viento.
Llevaba un traje gris impecable, pero con la corbata aflojada, como si hubiera salido corriendo de alguna reunión importante. Sus ojos recorrieron el salón con cierta urgencia hasta que se posaron en la mesa 7. «¿Papá?», dijo el recién llegado, y su voz tenía un tono de frustración apenas contenida. Isabela observó la escena desde su posición junto a la barra. Ricardo no pareció sorprendido por la aparición de su hijo. De hecho, una pequeña sonrisa curvó sus labios mientras hacía un gesto para que Diego se sentara. «Llegas tarde», comentó Ricardo, tomando un sorbo de su vino. «La cena casi ha terminado». «No vine por la cena», respondió Diego, sentándose bruscamente. «Vine porque llevas 2 semanas ignorando mis llamadas sobre el proyecto de Barcelona». La tensión entre padre e hijo era palpable. Isabella sintió que debía alejarse, darles privacidad, pero justo en ese momento Ricardo levantó la mano, llamándola con un gesto sutil. Ella respiró profundo, alisó su delantal negro y se acercó a la mesa con su mejor sonrisa profesional. «Buenas noches», dijo, manteniendo su tono neutral. «¿Desean ordenar algo más?». Fue entonces cuando los ojos de Diego se levantaron hacia ella, y el mundo pareció detenerse por un instante infinito. Isabela había visto muchas miradas en su vida, pero ninguna como esta. Era una mezcla de sorpresa, reconocimiento y algo más profundo que no podía nombrar, como si Diego la hubiera estado buscando sin saberlo y finalmente la hubiera encontrado. ¿Yo? Diego parpadeó, claramente desconcertado por su propia reacción. «Sí, por favor. Un whisky. Doble». Ricardo observó el intercambio con ojos entrecerrados, su mandíbula tensándose casi imperceptiblemente. Isabela sintió el cambio en la atmósfera, como cuando el aire se carga de electricidad antes de una tormenta. Había algo peligroso desarrollándose aquí, algo que iba más allá de una simple orden de bebida. «Enseguida», murmuró Isabela retirándose rápidamente. Pero podía sentir ambas miradas siguiéndola mientras caminaba hacia la barra. La de Ricardo, posesiva y advertidora. La de Diego, curiosa y llena de preguntas no formuladas. El corazón de Isabella latía demasiado rápido, y sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba el whisky. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué sentía que algo fundamental acababa de cambiar? Desde la barra, Carmen la observaba con una mezcla de preocupación y complicidad. «Ese es el hijo», susurró. «Diego Santillana. Arquitecto famoso, trabaja en el negocio familiar, pero odia que su padre controle todo. He escuchado rumores de que quieren que se case con la hija de algún socio importante». «No me importa su vida personal», mintió Isabella, pero su voz sonó falsa incluso para sus propios oídos. «Claro que no». Carmen sonrió con complicidad. «Por eso has derramado whisky en el mostrador». Isabella miró hacia abajo y maldijo en voz baja. Carmen tenía razón. Estaba temblando. Esto era ridículo. Ella no era una adolescente impresionable. Era una mujer adulta, independiente, que había sobrevivido cosas mucho más difíciles que la mirada intensa de un arquitecto millonario. Respiró profundo, limpió el desastre y regresó a la mesa 7 con renovada determinación. Profesionalismo. Eso era todo lo que necesitaba. Entregaría la bebida y se alejaría. Simple. Pero nada sobre esa noche sería simple. Cuando llegó a la mesa, padre e hijo estaban en medio de una discusión tensa, sus voces apenas por encima de un susurro furioso. «No puedes seguir posponiendo esto, Diego. La familia Velázquez espera una respuesta», decía Ricardo. «No voy a casarme con alguien que no amo solo por un maldito contrato de negocios», respondió Diego, su frustración evidente. Isabela colocó el whisky frente a Diego intentando ser invisible, pero Ricardo extendió la mano y suavemente la detuvo por la muñeca. El contacto la electrificó. Era la primera vez que él la tocaba. «Isabella», dijo Ricardo, su voz suave pero con un filo de acero. «Quiero presentarte a mi hijo, Diego. Diego, esta es Isabella Moreno, la mejor camarera de Madrid, y la única mujer que ha logrado mantener su integridad en un lugar como este». El cumplido sonaba sincero, pero había algo más en sus palabras. Una advertencia, una declaración de propiedad. Isabella sintió su sangre hervir. Nadie la poseía. Nadie. «Encantado», dijo Diego, extendiendo su mano con una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Isabela dudó solo un segundo antes de estrecharla. El apretón fue firme, cálido, y duró apenas un segundo más de lo socialmente aceptable. Cuando sus manos se separaron, Isabella sintió que algo invisible pero poderoso se había tejido entre ellos. «El placer es mío», respondió ella, retirando su mano de la de Ricardo con un movimiento deliberado. «Si necesitan algo más, estaré cerca».
Se alejó antes de que alguno de los dos pudiera responder, consciente de que ambos la observaban. Su orgullo no le permitiría ser un objeto de disputa entre padre e hijo. Ella no era un trofeo, no era una propiedad. Era Isabella Moreno, y nadie, absolutamente nadie, decidiría su destino excepto ella misma. El resto de la noche transcurrió en una bruma de tensión. Isabella podía sentir constantemente la mirada de Diego siguiéndola por el salón. Era diferente a la de Ricardo. Donde el padre mostraba posesividad calculada, el hijo emanaba una fascinación más inocente, más genuina. Cada vez que Isabella pasaba cerca de la mesa 7, podía escuchar fragmentos de su conversación, cada vez más acalorada. Solo porque construiste un imperio no significa que puedas construir mi vida. Todo lo que tengo algún día será tuyo, pero con responsabilidad. No soy una pieza de ajedrez en tus juegos de poder. Isabella intentaba concentrarse en su trabajo, pero era imposible ignorar la escena que se desarrollaba. Había algo trágico en la dinámica entre Ricardo y Diego. El amor estaba ahí, evidente en cada gesto frustrado, en cada palabra cortante. Pero también había un abismo de expectativas incumplidas y sueños incompatibles. A las 11 de la noche, Diego finalmente se levantó de la mesa, claramente harto de la conversación. Pero antes de irse, hizo algo inesperado. Se acercó a Isabela, que estaba revisando una cuenta en la barra. Disculpa, dijo, su voz baja para que solo ella pudiera escucharlo. Sé que esto va a sonar extraño viniendo de un completo extraño, pero ¿aceptarías tomar un café conmigo? No aquí, no ahora, mañana, tal vez. En algún lugar donde podamos hablar sin... Hizo un gesto hacia su padre, sin audiencia. Isabela levantó la vista, sorprendida por la audacia de la pregunta. Los ojos de Diego la miraban con una sinceridad que contrastaba completamente con las artimañas sutiles de su padre. Había algo refrescante en esa honestidad directa. Yo, comenzó Isabella, pero entonces vio a Ricardo observándolos desde la mesa, su expresión indescifrable pero sus nudillos blancos alrededor de la copa de vino. No creo que sea buena idea. ¿Por qué no? Preguntó Diego, inclinándose ligeramente hacia ella. ¿Por mi padre? Porque créeme, lo último que me importa es su aprobación para mi vida personal. No es por tu padre, mintió Isabela, aunque ambos sabían que sí lo era. Es porque no mezclo mi vida profesional con mi vida personal. Es una regla que tengo. ¿Y si ya no fueras mi camarera? Preguntó Diego con una sonrisa traviesa. ¿Y si solo fuera un tipo que conociste en un restaurante y que está genuinamente interesado en conocer a la mujer que puede rechazar las propinas de 500 euros de mi padre como si fueran monedas de centavo? A pesar de sí misma, Isabela sonrió. Había algo encantador en la persistencia de Diego, en la forma en que no intentaba usar su dinero o su apellido como herramientas de seducción. Era refrescantemente diferente. Un café, concedió finalmente Isabela. Solo un café. Mañana a las 3, en la cafetería Malasaña, frente al mercado. La sonrisa que iluminó el rostro de Diego fue como el amanecer después de una noche larga. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. Mi número, por si surge algo. Y gracias, Isabella. No sabes lo que significa para mí que hayas aceptado. Antes de que ella pudiera responder, Diego se fue, dejando una estela de confusión y anticipación en su ausencia. Isabella miró la tarjeta en su mano. Diego Santillana, arquitecto, Santillana en Asociados. Simple, elegante, sin pretensiones innecesarias. Interesante elección, dijo una voz profunda a su espalda. Isabella se giró para encontrar a Ricardo de pie junto a ella. De cerca era aún más imponente. Alto, de hombros anchos, con ese aire de poder contenido que solo viene con años de comandar imperios. Pero en sus ojos había algo más, vulnerabilidad. Y tal vez una advertencia. No sé de qué hablas, respondió Isabella, guardando la tarjeta en el bolsillo de su delantal. Mi hijo es impetuoso, idealista. Ve el mundo en blanco y negro, dijo Ricardo, su voz baja y cargada de significado. Cree que el amor puede conquistar todo, que las diferencias de clase no importan, que la pasión es suficiente para construir una vida. ¿Y tú no lo crees? Preguntó Isabella, encontrando su mirada con valentía. Yo sé que el mundo es más complicado que eso. Ricardo dio un paso más cerca, invadiendo sutilmente su espacio personal. Yo sé que amar a alguien a veces significa protegerlos, incluso de nosotros mismos. Yo sé que la pasión se desvanece, pero el respeto, la compatibilidad, la seguridad, esas cosas perduran. Suena muy práctico, comentó Isabella con un toque de sarcasmo. También suena muy solitario.
Algo oscuro brilló en los ojos de Ricardo, algo que parecía dolor mezclado con admiración. Eres diferente, Isabella Moreno. Eres exactamente lo que pensé desde la primera noche que te vi. Fuerte, orgullosa, incorruptible. Por eso no puedo permitir que mi hijo te arrastre a su mundo de fantasías románticas. Con todo respeto, señor Santillana, dijo Isabella, sintiendo su sangre hervir. Ni usted ni nadie decide lo que puedo o no puedo hacer. Si acepto tomar un café con Diego, es mi decisión. Si rechazo tus propinas excesivas, es mi decisión. Y si algún día decido que merezco más que servir mesas en un restaurante lujoso, también será mi decisión. Nadie más. Por un momento, un silencio tenso colgó entre ellos. Luego, para sorpresa de Isabella, Ricardo sonrió. No era la sonrisa de medio lado habitual, sino algo más genuino, más peligroso. Por eso mismo, dijo él suavemente, es por lo que no puedo simplemente dejarte ir. Has despertado algo en mí que creí muerto hace años. Y cuando Ricardo Santillana quiere algo, Isabella no se rinde hasta conseguirlo. Antes de que ella pudiera responder a esa declaración perturbadora, Ricardo se fue, dejando sobre la barra un sobre grueso. Isabella lo abrió con manos temblorosas y encontró no solo el pago de la cena, sino también un cheque por 50.000 euros y una nota escrita en caligrafía elegante, para que estudies lo que quieras estudiar, sin condiciones, sin expectativas, solo porque mereces todas las oportunidades que este mundo puede ofrecer. Isabella se quedó mirando el cheque, su mente girando en 1000 direcciones diferentes. Era una fortuna. Era su billete a la universidad, a cambiar su vida. Pero también era una cadena, una deuda invisible que la ataría a Ricardo Santillana de formas que ni siquiera podía imaginar. Carmen se acercó, vio el cheque y silbó suavemente. Dios mío, Isa, ese hombre está loco por ti. Es manipulación, susurró Isabella, aunque su voz temblaba. Es una forma de controlarme. ¿O tal vez es su forma de amarte? Sugirió Carmen. Los hombres como Ricardo Santillana no saben expresar amor de formas normales. Expresan amor con poder, con control, con grandes gestos. Es todo lo que conocen. Isabella guardó el cheque en su bolsillo con manos temblorosas, sabiendo que la decisión de qué hacer con él cambiaría el curso de su vida. ¿Lo aceptaría? ¿Estaría traicionando sus principios? ¿O estaría siendo tonta al rechazar una oportunidad que tal vez nunca volvería a tener? Esa noche, Isabella caminó a casa bajo la lluvia fría de Madrid, el sobre en su bolso pesando más que cualquier carga física. En su otra mano tenía la tarjeta de Diego, sintiendo su textura entre sus dedos. 2 hombres, padre e hijo, ambos interesados en ella de formas completamente diferentes pero igualmente intensas. Ricardo representaba seguridad, poder, la capacidad de transformar su vida con un simple cheque, pero también representaba control, posesión, un amor que se sentía más como una jaula dorada que como libertad. Diego representaba pasión, igualdad, la promesa de algo genuino y sin complicaciones. Pero ¿realmente podía ser sin complicaciones? Era el hijo de Ricardo. Enamorarse de él sería declarar una guerra silenciosa contra un hombre que había dejado muy claro que no se rendía ante nada. Cuando Isabella llegó a su pequeño apartamento, se quedó frente al espejo, observándose a sí misma. Su reflejo le devolvió la mirada. Una mujer joven, hermosa en su simpleza, con ojos que habían visto demasiado para su edad, pero que aún conservaban chispas de esperanza. ¿Quién era ella realmente? ¿La hija orgullosa que había jurado nunca depender de nadie? ¿O era el momento de admitir que todos necesitamos ayuda a veces? Sacó el cheque y lo puso sobre la mesa, junto a la tarjeta de Diego. 2 caminos, 2 destinos. Y la sensación abrumadora de que eligiera lo que eligiera, alguien terminaría herido. Posiblemente ella misma. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Gracias por aceptar tomar un café conmigo. No puedo dejar de pensar en tu sonrisa. Hasta mañana. Antes de que pudiera responder, otro mensaje llegó, de otro número desconocido. Sé que estás confundida. Sé que te asusté esta noche. Pero quiero que sepas que mis intenciones son puras. Solo quiero verte feliz, realizada. El cheque no tiene condiciones. Es un regalo, nada más. Piénsalo. Isabella dejó el teléfono en la mesa y se llevó las manos a la cara. ¿Cómo había llegado su vida a este punto de complicación en solo unas horas? Esta mañana era solo Isabella Moreno, la camarera. Ahora era el epicentro de una tormenta emocional que apenas comenzaba a formarse. Se acostó esa noche sin responder a ninguno de los 2 mensajes, sabiendo que el sueño no vendría fácilmente. Su mente reproducía una y otra vez la conversación con Ricardo,
la forma en que los ojos de Diego la habían mirado como si fuera la cosa más fascinante del mundo, la tensión eléctrica en el aire cuando los tres habían compartido ese breve espacio. Había personas que pasaban toda su vida sin experimentar este tipo de atención. Y aquí estaba ella, con dos hombres extraordinarios compitiendo por su afecto de maneras que aún no comprendía completamente. Era halagador, era aterrorizante, era el inicio de algo que cambiaría todo. Mientras las luces de Madrid parpadeaban afuera de su ventana, Isabella tomó una decisión. Iría a ese café con Diego. Conocería al hombre detrás del apellido, lejos de la sombra de su padre. Y después, con información completa, tomaría una decisión sobre el cheque, sobre su futuro, sobre su corazón. Lo que Isabella no sabía era que en ese mismo momento, en su mansión en La Moraleja, Ricardo Santillana estaba de pie frente a una ventana similar, contemplando las mismas luces de la ciudad, con una copa de whisky en la mano y una determinación de acero en su corazón. Había jugado al ajedrez de los negocios durante 30 años. Sabía cómo anticipar movimientos, cómo manipular situaciones a su favor. Y si su hijo creía que había ganado esta partida con una simple invitación a café, estaba muy equivocado. Ricardo sonrió en la oscuridad, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. La partida acababa de comenzar, y él nunca jamás perdía. El sol de la tarde de Madrid se filtraba a través de las ventanas de la cafetería Malasaña, con una luz dorada que hacía que todo pareciera sacado de una película. Isabella llegó 10 minutos antes de las 3, algo que nunca hacía. Odiaba parecer demasiado ansiosa, demasiado disponible, pero esta vez sus pies la habían traído aquí antes de que su mente pudiera protestar. Se sentó en una mesa junto a la ventana, ordenó un café con leche e intentó calmar los nervios que bailaban en su estómago como mariposas enloquecidas. Llevaba un vestido sencillo de color azul marino, nada extravagante, pero que realzaba sus ojos verdes de una manera que ella sabía que era efectiva. Su cabello castaño caía en ondas naturales sobre sus hombros. Quería lucir bien, pero no como si se hubiera esforzado demasiado. ¿Por qué le importaba tanto? La pregunta la atormentaba desde que se había despertado esa mañana. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, el cheque de Ricardo sobre su mesita de noche como un recordatorio constante de la complejidad de su situación. 50.000 euros. Una fortuna. Su camino a la libertad. Y sin embargo, cada vez que lo miraba, sentía como si estuviera mirando una trampa bellamente diseñada. El teléfono vibró en su bolso. Un mensaje de Carmen. ¿Ya llegaste? ¿Cómo está el príncipe azul? Necesito detalles jugosos después. Isabella sonrió a pesar de su nerviosismo. Carmen era su única amiga verdadera en Madrid, la única persona que conocía toda su historia sin juzgarla. Le respondió rápidamente. Acabo de llegar. Aún no aparece. Te cuento después. Pero justo cuando guardaba el teléfono, la puerta de la cafetería se abrió y Diego entró. Isabella sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. A la luz del día, sin el traje formal del restaurante, Diego era incluso más atractivo de lo que recordaba. Llevaba jeans oscuros y una camisa blanca de lino con las mangas enrolladas, revelando antebrazos bronceados. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, como si hubiera pasado los dedos por él varias veces. Y cuando sus ojos la encontraron a través del café, la sonrisa que iluminó su rostro fue tan genuina, tan llena de alivio y alegría, que Isabella sintió algo cálido expandirse en su pecho. «Llegaste», dijo Diego, acercándose a la mesa con una energía que contrastaba completamente con la compostura calculada de su padre. «Estaba seguro de que cambiarías de opinión». «Siempre cumplo mi palabra», respondió Isabella, intentando mantener un tono casual mientras su corazón latía descontroladamente. Diego se sentó frente a ella y por un momento simplemente se miraron. No era una mirada incómoda, sino todo lo contrario. Era como si ambos estuvieran tratando de descifrar un enigma fascinante, buscando pistas en los ojos del otro sobre quiénes eran realmente más allá de las apariencias. «Debo confesar algo», dijo Diego finalmente, con una honestidad desarmante. «No pude dormir anoche. Sigo pensando en cómo sonaste cuando le dijiste a mi padre que nadie decide tu vida excepto tú. Fue extraordinario. En mi mundo, rodeado de gente que solo dice lo que creen que quiero escuchar, encontrar a alguien tan auténtico es como encontrar un diamante en medio del asfalto». Isabela sintió calor subir por su cuello. No estaba acostumbrada a cumplidos tan directos, tan sinceros.
No soy extraordinaria, dijo, removiendo su café sin mirarlo. Solo soy honesta. No sé ser de otra manera. Eso es exactamente lo que te hace extraordinaria, insistió Diego, inclinándose hacia adelante. La mayoría de las personas en mi círculo social han pasado tanto tiempo fingiendo que ya ni siquiera saben quiénes son realmente. Tú, tú sabes exactamente quién eres, y no te disculpas por ello. ¿Y tú? Preguntó Isabela, levantando la vista para encontrar sus ojos. ¿Tú sabes quién eres? La pregunta tomó a Diego por sorpresa. Por un momento, algo oscuro cruzó su expresión, una sombra de duda o dolor que Isabella no pudo identificar completamente. Estoy tratando de averiguarlo, admitió finalmente. Durante 28 años he sido el hijo de Ricardo Santillana, el heredero, el príncipe del imperio. Pero ¿quién es Diego? Solo Diego, sin el apellido, sin el dinero, sin las expectativas. Honestamente no estoy seguro. Había una vulnerabilidad en su admisión que tocó algo profundo en Isabella. Ella había asumido que alguien con tantos privilegios, con tantas ventajas, tendría todas las respuestas. Pero aquí estaba, tan perdido en su búsqueda de identidad, como ella lo había estado cuando llegó a Madrid hace 6 años. Entonces somos dos, dijo Isabella suavemente. Dos personas tratando de descubrir quiénes son realmente en una ciudad que te dice constantemente quién deberías ser. Diego sonrió, y fue como si el sol hubiera salido de nuevo. ¿Sabes qué? Me gusta eso. Me gusta la idea de que ambos estamos en esta búsqueda juntos. El camarero llegó para tomar la orden de Diego y la conversación derivó hacia temas más ligeros. Hablaron sobre Madrid, sobre los rincones escondidos de la ciudad que Diego conocía como arquitecto y que Isabella había descubierto en sus largos paseos solitarios. Hablaron sobre arte, sobre música, sobre esas pequeñas cosas que revelan el alma de una persona más que cualquier currículum vitae. Isabella descubrió que Diego amaba la arquitectura gótica, que podía pasar horas en el Museo del Prado, que su sueño era diseñar edificios sostenibles que ayudaran a comunidades necesitadas, en lugar de solo rascacielos de lujo para millonarios. Había una pasión en sus palabras cuando hablaba de sus proyectos, una luz en sus ojos que le recordaba a sí misma cuando hablaba de su sueño de estudiar literatura algún día. ¿Por qué literatura?, preguntó Diego cuando ella mencionó su aspiración. Porque las historias tienen poder, explicó Isabella, sintiendo que podía ser completamente honesta con él. Pueden transportarte, transformarte, hacerte ver el mundo a través de ojos diferentes. Cuando era niña en Andalucía, la biblioteca local era mi escape de una realidad que a veces era difícil. Los libros me enseñaron que había más en el mundo que el pequeño pueblo donde nací. Me enseñaron a soñar. ¿Y por qué dejaste de soñar?, preguntó Diego suavemente. La pregunta la golpeó como un puñetazo. ¿Cuándo había dejado de soñar? ¿Cuándo había cambiado sus aspiraciones por la simple supervivencia? Cuando mi padre murió, respondió Isabela, sorprendida por su propia honestidad, dejó deudas. Mi madre tuvo que trabajar el doble para mantener nuestra casa. Yo vine a Madrid con la idea de estudiar, pero la realidad es que la universidad cuesta dinero que no tenemos. Así que pospuse el sueño. Temporalmente me dije, solo hasta que pudiera ahorrar lo suficiente. Pero ya han pasado 6 años y cada mes apenas puedo pagar el alquiler. Diego escuchaba con una intensidad que la hacía sentir vista, escuchada de verdad. No había juicio en su mirada, solo comprensión y algo más, admiración. Eres increíble, dijo finalmente. La mayoría de las personas en tu situación se habrían rendido, habrían buscado atajos, habrían comprometido sus valores. Pero tú sigues luchando con tu dignidad intacta. No sé si es dignidad o simple terquedad, bromeó Isabella, tratando de aligerar el momento emocional. Es fuerza, corrigió Diego, y es hermoso. Sus miradas se encontraron y sostuvieron, y en ese momento Isabella sintió algo cambiar. Era como si una puerta que había mantenido firmemente cerrada durante años se hubiera abierto apenas una rendija, dejando entrar la posibilidad de algo nuevo, algo aterrador y emocionante a la vez. El teléfono de Diego vibró sobre la mesa, rompiendo el momento. Él miró la pantalla y su expresión se endureció. «Mi padre», dijo, con un tono que mezclaba frustración y resignación. «Preguntando dónde estoy. Siempre necesitas saber dónde estoy, qué estoy haciendo, con quién estoy». «¿Vas a decirle?», preguntó Isabela, sintiendo un nudo en el estómago. Diego la miró durante un largo momento antes de responder. «No», dijo finalmente, apagando el teléfono. «Por una vez en mi vida,
Quiero algo que sea solo mío. Algo que él no pueda controlar, manipular o arruinar con sus estrategias de negocios. Las palabras fueron dichas con tanta vehemencia que Isabella se preguntó cuánto resentimiento había estado acumulando Diego hacia su padre. Era evidente que había amor ahí, pero también había heridas profundas, cicatrices de batallas perdidas contra un hombre que parecía incapaz de ver a su hijo como algo más que una extensión de sí mismo. Debe ser difícil, comentó Isabella cuidadosamente, tener un padre tan dominante. Difícil no es la palabra. Diego se rió amargamente. Mi padre es brillante, poderoso, capaz de mover montañas cuando se propone algo, pero también es incapaz de entender que hay cosas que el dinero y el poder no pueden comprar, como el respeto genuino, como el amor verdadero, como la libertad de elegir tu propio camino. Isabella pensó en el cheque que estaba guardado en su bolso en ese mismo momento. 50.000 euros. Un regalo sin condiciones, según Ricardo. ¿Pero realmente existían los regalos sin condiciones de un hombre como él? Tengo que contarte algo, dijo Isabela, tomando una decisión impulsiva. Anoche, tu padre me dio un cheque. 50.000 euros. Me dijo que era para que estudiara sin condiciones. Diego se quedó completamente inmóvil, su expresión cambiando de confusión a comprensión y finalmente a una rabia contenida. Por supuesto que lo hizo, murmuró, apretando las manos en puños sobre la mesa. Es su estrategia típica, identificar lo que alguien necesita desesperadamente y usar eso como palanca. ¿Lo aceptaste? No lo he decidido todavía, admitió Isabela. Parte de mí quiere romperlo en pedazos por principios. Otra parte de mí piensa que sería tonta al rechazar una oportunidad que cambiaría mi vida. ¿Y una tercera parte? Preguntó Diego, su voz más suave ahora. Una tercera parte tiene miedo, confesó Isabela, de lo que aceptar ese dinero significaría realmente, de las expectativas invisibles que vendrían con él, de convertirme en otra pieza en el tablero de ajedrez de tu padre. Diego extendió la mano sobre la mesa y, después de un momento de duda, Isabella colocó la suya sobre la de él. El contacto fue eléctrico, cálido, reconfortante y perturbador al mismo tiempo. No tienes que decidir ahora, dijo Diego, pero quiero que sepas algo. Si decides aceptar ese dinero o si decides rechazarlo, yo estaré aquí. No como el hijo de Ricardo Santillana, solo como Diego, como un hombre que está genuinamente interesado en conocerte, en apoyarte, sin agendas ocultas. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó Isabella, su voz apenas un susurro. Apenas me conoces. A veces, dijo Diego, apretando suavemente su mano, conoces a alguien durante 5 minutos y sientes como si hubieras estado esperándolos toda tu vida. Anoche, cuando te vi en ese restaurante, cuando escuché tu voz defendiendo tu autonomía frente a mi padre, algo encajó, como si finalmente hubiera encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Isabella sintió lágrimas picando en sus ojos, pero las contuvo. Era demasiado, demasiado rápido, demasiado intenso. Y sin embargo, no podía negar que sentía exactamente lo mismo. Pasaron las siguientes 2 horas hablando, riendo, compartiendo historias y sueños. El café se transformó en merienda, y la merienda en una caminata por el Retiro mientras el sol comenzaba a descender sobre Madrid. Diego le mostró edificios que había diseñado, pequeños proyectos que su padre consideraba insignificantes, pero que para él representaban su verdadera pasión: crear espacios que mejoraran vidas, no solo que generaran ganancias. Isabella le habló de su infancia en Andalucía, de noches bajo las estrellas soñando con escapar, de la promesa que le había hecho a su padre en su lecho de muerte de hacer algo significativo con su vida. Y cuando finalmente se sentaron junto al estanque del Retiro, observando las barcas deslizarse perezosamente por el agua, Isabella sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Tengo que preguntarte algo, dijo Diego, girándose para mirarla directamente. Y necesito que seas completamente honesta conmigo. Siempre lo soy, respondió Isabella. Mi padre, ¿hay algo entre ustedes? Porque anoche la forma en que te miraba, lo conozco. Sé cuando está interesado en algo, o en alguien. Isabella respiró profundo. Este era el momento de la verdad. Tu padre viene al restaurante 3 veces por semana desde hace 3 meses, explicó cuidadosamente. Me deja propinas excesivas que siempre rechazo. Anoche fue la primera vez que me habló de manera personal, más allá de ordenar comida. Me confesó que siente algo por mí. Pero Isabella, yo nunca he hecho nada para alentarlo. Nunca he coqueteado, nunca he dado señales. Simplemente he hecho mi trabajo. Lo sé,
dijo Diego rápidamente. No te culpo, mi padre es persistente. Cuando quiere algo, no se detiene hasta conseguirlo. Pero necesito que entiendas algo, Isabella. Esto no es solo sobre ti y yo, o sobre ti y mi padre. Esto va a convertirse en una guerra entre un hombre que está acostumbrado a ganar siempre y un hijo que finalmente encontró algo por lo que vale la pena luchar. No quiero ser el campo de batalla, susurró Isabela, sintiendo el peso de la situación caer sobre ella. No quiero destruir tu relación con tu padre. Mi relación con mi padre ha estado rota durante años, dijo Diego con una tristeza que partía el corazón. Esto solo lo hace visible, pero quiero que sepas que si decides que esto, lo que sea que esté comenzando entre nosotros, es demasiado complicado, lo entenderé. Te dejaré ir, porque lo último que quiero es atraparte en el tipo de jaula dorada en la que he vivido toda mi vida. Isabella lo miró. Este hombre que apenas conocía, pero que de alguna manera sentía que entendía en un nivel fundamental. Tenía una elección que hacer. Podía alejarse ahora, mantener su vida simple y libre de complicaciones, o podía dar un salto de fe y ver a dónde los llevaba este camino impredecible y peligroso. No me voy a ir, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. No porque quiera estar en medio de una guerra entre tú y tu padre, sino porque por primera vez en mucho tiempo me siento viva. Contigo puedo imaginar posibilidades que había enterrado hace años, y eso vale el riesgo. La sonrisa que iluminó el rostro de Diego fue como el sol rompiendo a través de nubes de tormenta. Se inclinó hacia ella y por un momento Isabella pensó que la besaría. Pero en cambio, simplemente rozó su mejilla con los nudillos, un gesto tan tierno que fue más íntimo que cualquier beso. Gracias, susurró, por darnos, una oportunidad. Pero el momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Isabela. Miró la pantalla y su sangre se heló. Era un número desconocido, pero el mensaje era inconfundible. Sé que estás con mi hijo, necesito verte. Hay cosas que debes saber sobre Diego antes de que cometas un error que lamentarás. Mañana, mi oficina, 10 a.m. No es una petición. Eres. Diego vio su expresión cambiar y inmediatamente supo que algo había pasado. ¿Qué ocurre? Isabela le mostró el mensaje. Diego leyó y su mandíbula se tensó hasta el punto de que Isabella pudo ver las venas pulsando en su cuello. Hijo de puta, murmuró. No puede dejar nada en paz. Ni siquiera esto. ¿Qué debería hacer? Preguntó Isabella, sintiéndose repentinamente exhausta por toda la situación. Ve, dijo Diego, aunque claramente le dolía decirlo. Escucha lo que tenga que decir. Pero Isabella, prométeme que recordarás esto. Mi padre es un maestro manipulador. Sabe exactamente qué botones presionar, qué miedos explotar. Sea lo que sea que te diga, tómalo con un grano de sal. Y después de escucharlo, habla conmigo. Déjame darte mi versión. Y entonces, con toda la información, toma tu propia decisión. Isabella asintió, apreciando la madurez en su respuesta. Otro hombre habría intentado evitar que fuera. Habría hecho una escena, habría puesto sus propios miedos por encima del derecho de ella a escuchar todos los lados de la historia. Pero Diego, incluso con todo lo que estaba en juego, respetaba su autonomía. Caminaron de regreso en un silencio contemplativo, sus manos rozándose ocasionalmente, pero sin llegar a entrelazarse completamente. Cuando llegaron al metro de Isabella, Diego finalmente la detuvo. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas algo, dijo, tomando ambas manos de ella entre las suyas. Hoy ha sido uno de los mejores días de mi vida, no por los lugares donde fuimos o las cosas que hicimos, sino porque por primera vez sentí que alguien me veía realmente. No al heredero Santillana, no al arquitecto famoso, solo a mí, a Diego, y eso es un regalo que no tiene precio. Antes de que Isabella pudiera responder, Diego se inclinó y besó suavemente su frente. Fue un beso casto, respetuoso, pero cargado de promesas no dichas. Luego se alejó, desapareciendo entre la multitud de la ciudad, dejando a Isabella de pie en la entrada del metro con el corazón latiendo furiosamente y la mente girando con 1000 pensamientos contradictorios. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Isabella sacó el cheque de Ricardo y lo puso junto a su teléfono, que mostraba el mensaje amenazante. Dos lados de la misma moneda. La generosidad y el control. El padre y el hijo. El pasado y el futuro. ¿Qué secretos le revelaría Ricardo mañana? ¿Qué verdades sobre Diego estaba a punto de descubrir? Y más importante, ¿cambiaría algo lo que fuera que escuchara?
Se quedó despierta hasta tarde, mirando el techo de su pequeño apartamento, intentando prepararse mentalmente para lo que vendría. Pero, ¿cómo te preparas para un encuentro con un hombre como Ricardo Santillana? Un hombre que había construido un imperio con su astucia, que veía el mundo como un tablero de ajedrez y a las personas como piezas movibles. A las 2 de la madrugada, su teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez era de Diego. Sé que probablemente no estás durmiendo. Yo tampoco. Solo quería que supieras que pase lo que pase. No te juzgaré. Tu vida, tus decisiones, siempre. Buenas noches, Isabela Moreno. Sueña con cosas hermosas. Isabela sonrió en la oscuridad, sintiendo algo cálido expandirse en su pecho. Diego era diferente. Era real. Era. ¿Podía ser él la respuesta a todas las preguntas que había estado haciéndose durante años? Pero entonces, ¿por qué una parte de ella, una parte pequeña pero innegable, sentía curiosidad por lo que Ricardo tenía que decir? ¿Por qué, a pesar de todo su orgullo y sus principios, había una chispa de anticipación por ver al hombre poderoso e imposible que era Ricardo Santillana en su propio territorio? Se durmió finalmente cerca del amanecer, con sueños confusos de dos hombres, padre e hijo, alcanzándola desde lados opuestos de un abismo. Y ella, suspendida en el medio, teniendo que elegir no solo a quién alcanzar, sino quién quería ser cuando finalmente tocara tierra firme. El destino, parecía, tenía planes elaborados para Isabella Moreno, y mañana, en esa oficina en lo alto de un rascacielos de Madrid, comenzaría el siguiente acto de un drama que nadie, ni siquiera Ricardo Santillana con toda su previsión, podía predecir completamente. Porque Isabela era la variable que ninguno de los dos hombres había anticipado realmente. Una mujer que no se dejaría definir ni controlar sin importar cuánto poder o cuánto amor le ofrecieran. Y eso, más que cualquier otra cosa, cambiaría el juego para siempre. El edificio Santillana en Asociados se elevaba sobre el distrito financiero de Madrid como un monolito de vidrio y acero, reflejando el cielo matutino con una arrogancia arquitectónica que parecía gritar poder desde cada centímetro de su estructura. Isabela se detuvo en la acera, mirando hacia arriba, sintiendo que su determinación de la noche anterior comenzaba a flaquear ante la magnitud física de lo que representaba Ricardo Santillana. Eran las 9:55 am. Había llegado temprano, aunque se había prometido a sí misma que llegaría exactamente a las 10. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Pero sus pies la habían traicionado, llevándola aquí con 5 minutos de anticipación que ahora no sabía cómo llenar. Llevaba el mismo vestido azul marino del día anterior, el único que poseía que era apropiado para una oficina corporativa. Se había peinado el cabello en un moño elegante, aplicado un toque de maquillaje que Carmen le había prestado. Quería lucir profesional, seria, como alguien que no se dejaba intimidar fácilmente. Pero por dentro, su corazón latía como un tambor de guerra. El vestíbulo era exactamente lo que esperaba. Mármol pulido, una fuente de agua que creaba un sonido relajante, pero que probablemente costaba más que todo lo que Isabella poseía, y una recepcionista que parecía haber salido de una revista de moda. «Buenos días», dijo Isabella acercándose al mostrador con más confianza de la que sentía. «Tengo una cita con el señor Santillana a las 10». La recepcionista la miró de arriba abajo con una expresión que Isabella reconoció inmediatamente. Juicio velado de superioridad. Había visto esa mirada 1000 veces en el restaurante, de clientes que la veían solo como la ayuda. ¿Nombre?, preguntó la mujer con tono aburrido. Isabella Moreno. Los dedos de la recepcionista volaron sobre el teclado, luego sus cejas se elevaron ligeramente, mostrando la primera señal de emoción genuina. Ah, sí. El señor Santillana ha dejado instrucciones específicas. Por favor, tome el ascensor privado hasta el piso 40. Él la está esperando. El ascensor privado era una cápsula de cristal que subía por el exterior del edificio, ofreciendo una vista panorámica de Madrid que se expandía con cada piso. Isabella observaba la ciudad volverse más pequeña debajo de ella, sintiendo una metáfora demasiado obvia en la experiencia. Cuanto más alto subía en el mundo de Ricardo Santillana, más distante parecía su propia vida, su propia realidad. Las puertas se abrieron directamente a una suite ejecutiva que ocupaba todo el piso. No había recepcionista aquí, solo un espacio abierto con ventanales del piso al techo que ofrecían vistas de 360 grados de Madrid. Y en el centro de todo, de pie frente a las ventanas con las manos en los bolsillos, estaba Ricardo Santillana.
Se giró cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de Isabella, y la intensidad en su mirada la golpeó como una ola física. Llevaba un traje gris oscuro perfectamente cortado, sin corbata, los primeros botones de su camisa blanca desabrochados. Había algo deliberadamente casual en su apariencia que de alguna manera lo hacía más intimidante, no menos. «Llegaste», dijo, y había alivio genuino en su voz. «Parte de mí pensó que no vendrías». «Dijiste que no era una petición», respondió Isabela, manteniéndose cerca del ascensor, lista para huir si era necesario. Una sonrisa tocó los labios de Ricardo, pero no alcanzó sus ojos. «Ven», dijo, gesticulando hacia un área de estar con sofás de cuero que probablemente costaban más que el salario anual de Isabella. «Siéntate. ¿Café? ¿Té? Nada, gracias». Isabella se movió hacia los sofás, pero permaneció de pie, cruzando los brazos sobre su pecho en una postura defensiva. «Dijiste que había cosas que necesitaba saber sobre Diego. Estoy aquí para escuchar». Ricardo estudió su postura, su expresión indescifrable. Luego asintió lentamente y se sentó, gesticulando para que ella hiciera lo mismo. Después de un momento de duda, Isabella se sentó en el borde del sofá opuesto, manteniendo la distancia entre ellos. «Antes de que empiece», dijo Ricardo, su voz más suave ahora, «quiero que entiendas algo. No te llamé aquí para manipularte o controlarte. Sé que piensas que eso es lo que hago, que muevo a las personas como piezas de ajedrez. Y no te mentiré, Isabela. En los negocios, eso es exactamente lo que hago. Pero tú eres diferente». «¿Por qué?», preguntó Isabela, su curiosidad venciendo su cautela. «¿Por qué soy diferente? Soy solo una camarera, Ricardo. Una chica de un pueblo pequeño que sirve mesas para sobrevivir. ¿Qué hay en mí que pueda posiblemente interesarle a un hombre como tú?» Ricardo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y por primera vez Isabella vio vulnerabilidad genuina en sus ojos. «Porque me recuerdas a alguien», dijo en voz baja, «a la mujer que amé con cada fibra de mi ser, la madre de Diego, Mariana». El nombre colgó en el aire entre ellos, cargado de significado y dolor. Isabela sintió su corazón acelerarse, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo fundamental. «Cuéntame sobre ella», dijo suavemente. Ricardo se levantó y caminó hacia las ventanas, mirando la ciudad pero claramente viendo algo más, alguien más. «Mariana era como tú», comenzó, su voz teñida de nostalgia. Orgullosa, independiente, se negaba a dejarse impresionar por el dinero o el poder. «La conocí cuando tenía 22 años. Yo tenía 27. Ella trabajaba como profesora en una escuela pública en Vallecas. Yo ya estaba comenzando a construir mi imperio. Nos enamoramos. Dios, ¿cómo nos enamoramos? Fue el tipo de amor que te consume, que te transforma, que te hace creer que puedes conquistar el mundo juntos». Isabella escuchaba, fascinada a pesar de sí misma. Había una humanidad en Ricardo que nunca había visto antes, una profundidad de emoción que contrastaba completamente con su fachada corporativa. «¿Qué pasó?», preguntó, aunque parte de ella temía la respuesta. «La vida pasó». Ricardo se giró para mirarla y había lágrimas no derramadas en sus ojos. «Mi negocio creció exponencialmente. Las demandas de tiempo, el estrés, las decisiones imposibles entre familia y empresa. Mariana quería que pasara más tiempo en casa, que priorizara a Diego, que fuera más humano. Pero yo estaba construyendo un legado. Pensé que estaba haciendo lo correcto, asegurando nuestro futuro. No me di cuenta de que estaba perdiendo mi presente». «¿Murió?», preguntó Isabella en voz baja. «Sí». La voz de Ricardo se quebró ligeramente. «Cáncer. Hace 8 años». Y sus últimas palabras para mí fueron: «Perdiste tu vida persiguiendo el éxito, Ricardo. No dejes que Diego cometa el mismo error. Déjalo vivir. Déjalo amar. Déjalo ser humano». El silencio que siguió fue pesado, cargado de dolor y arrepentimiento. Isabella sintió lágrimas picando en sus propios ojos, sintiendo la tragedia de la historia de Ricardo de una manera que no había anticipado. «Lo siento», dijo finalmente, «eso debe haber sido devastador». «Lo fue». Ricardo volvió a sentarse, más cerca de Isabella esta vez. «Y desde entonces he intentado cumplir su último deseo, pero el problema, Isabella, es que no sé cómo hacerlo sin seguir siendo quien soy. Controlo porque es lo único que sé hacer. Manipulo porque es el lenguaje que hablo. Y cuando veo a mi hijo cometiendo los mismos errores que yo cometí, los mismos errores que destruyeron mi matrimonio». «¿Qué errores?», interrumpió Isabella, sintiendo que estaban llegando al núcleo de por qué Ricardo la había llamado aquí. Ricardo la miró directamente,
y había tal intensidad en su mirada que Isabella tuvo que esforzarse para no apartar la vista. Diego está comprometido, dijo, y las palabras cayeron como bombas en el espacio entre ellos. Ha estado comprometido durante 6 meses con Sofía Velázquez, hija de mi socio más importante. Es un compromiso arreglado, sí, pero uno que Diego aceptó. Firmó contratos, hizo promesas, y ahora porque te vio a ti, porque sintió algo genuino por primera vez en su vida adulta, quiere huir de sus responsabilidades. Isabella sintió como si el piso hubiera desaparecido debajo de ella. Las palabras de Ricardo resonaban en su cabeza como campanas fúnebres. Comprometido. Diego estaba comprometido. Y no se lo había dicho. ¿Por qué? Logró decir, su voz apenas un susurro. ¿Por qué aceptaría un compromiso arreglado si lo odia tanto? Por mí, admitió Ricardo con una honestidad brutal, porque lo presioné, porque le dije que era su deber con la familia, con el negocio, porque usé cada herramienta de manipulación en mi arsenal para convencerlo de que era lo correcto. Y funcionó, hasta que te conoció a ti. Isabella se levantó abruptamente, necesitando moverse, necesitando espacio para procesar esta revelación devastadora. Entonces, todo esto es... ¿Me trajiste aquí para decirme que me aleje de Diego? ¿Para proteger tu arreglo de negocios? No. Ricardo también se levantó, la frustración evidente en su voz. Te traje aquí porque mereces saber la verdad antes de que te enamores completamente de un hombre que ya ha hecho promesas a otra persona. Te traje aquí porque, a diferencia de lo que piensas, me importas más que cualquier maldito contrato de negocios. Isabela se giró para mirarlo, incrédula. No te conozco, Ricardo. Has venido a mi restaurante durante 3 meses, me has mirado con ojos hambrientos, me has dado un cheque que no pedí, pero no me conoces. ¿Cómo puedes decir que te importo? Ricardo cerró la distancia entre ellos en 2 zancadas, deteniéndose justo frente a ella. Isabella podía ver las hebras plateadas en su cabello oscuro, las finas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de años de decisiones difíciles y noches sin dormir. Tienes razón, dijo, su voz ronca. No te conozco, no realmente, pero sé lo suficiente para reconocer que eres el tipo de mujer que aparece una vez en la vida, el tipo de mujer por la que vale la pena arriesgarlo todo. Y sí, parte de mí te quiere para mí. Quiero ser el hombre que te ayude a alcanzar tus sueños, que te proteja, que te adore de las maneras que nunca pude adorar a Mariana porque estaba demasiado ciego por la ambición. Pero más que eso, más que mis propios deseos egoístas, no quiero verte destruida por mi hijo de la misma manera que yo destruí a su madre. Las palabras colgaban en el aire, crudas y honestas y completamente inesperadas. Isabella sintió su armadura de orgullo agrietándose, viendo por primera vez al hombre debajo del titán corporativo. Un hombre atormentado por el remordimiento, luchando torpemente con emociones que no sabía cómo procesar. ¿Diego sabe que me llamaste aquí?, preguntó Isabella. No. Ricardo se alejó, pasando una mano por su cabello. Y probablemente me odiará aún más cuando se entere. Pero prefiero su odio que verte a ti o a él cometer errores que los perseguirán por el resto de sus vidas. Isabela caminó hacia las ventanas, necesitando la vista de Madrid para anclarla mientras su mente giraba. ¿Diego estaba comprometido? ¿Por qué no se lo había dicho? Había tenido múltiples oportunidades ayer, múltiples momentos de honestidad donde podría haber revelado esta información crucial. A menos que Diego no lo considerara real. A menos que viera el compromiso como otra cadena que su padre había colocado alrededor de su cuello, una obligación que planeaba romper. Necesito hablar con Diego, dijo Isabela finalmente, girándose para enfrentar a Ricardo. Necesito escuchar su versión de esto. Por supuesto, Ricardo asintió. No espero que confíes solo en mi palabra. Pero Isabella, antes de que te vayas, hay una cosa más que necesitas ver. Se acercó a su escritorio y sacó una carpeta, extendiéndosela. Isabella la tomó con manos temblorosas y la abrió. Dentro había fotografías. Diego con una mujer hermosa, rubia, impecablemente vestida. Diego besando a esta mujer. Diego con un anillo en su dedo. Las fotografías estaban fechadas. La más reciente era de hace 3 semanas. Isabella sintió náuseas subiendo por su garganta. Las imágenes eran innegables, eran reales, y destruían la narrativa que se había estado construyendo en su cabeza de Diego como el príncipe noble atrapado en las garras de un padre tirano. Estas fueron tomadas en una gala benéfica, explicó Ricardo suavemente.
Diego asistió con Sofía. Ante el mundo, ante todos nuestros socios de negocios, son una pareja comprometida. ¿Eso significa que Diego no tiene sentimientos genuinos por ti? No lo sé. Probablemente sí los tiene. Mi hijo no es un mentiroso por naturaleza, pero significa que está atrapado entre dos mundos, dos lealtades, dos versiones de sí mismo. Y tú, Isabela, mereces más que ser el experimento romántico de un hombre que aún no ha descubierto quién es realmente. Isabela cerró la carpeta, sintiéndose mareada. Todo era demasiado. Demasiada información, demasiada emoción, demasiadas revelaciones en muy poco tiempo. ¿Por qué haces esto?, preguntó, su voz rota. ¿Por qué te importa tanto? Ricardo se acercó nuevamente y esta vez levantó su mano y suavemente rozó la mejilla de Isabela con sus nudillos, exactamente como Diego había hecho el día anterior. El gesto era tan similar que fue inquietante. Porque cuando miro a mi hijo mirándote, veo a mi yo más joven mirando a Mariana, dijo Ricardo, su voz cargada de emoción. Veo esa mezcla de adoración y desesperación, ese deseo de poseer algo tan puro que sabes que tu solo toque lo manchará. Diego no está listo para amarte de la manera que mereces ser amada, Isabella. Todavía está luchando sus propias batallas, todavía está intentando escapar de mi sombra, y en ese proceso te lastimará, no porque quiera, sino porque no puede evitarlo. ¿Y tú?, desafió Isabella, aunque su voz temblaba. ¿Tú estás listo? ¿Un hombre que admite que controla y manipula como segunda naturaleza? ¿Un hombre que ve a su hijo cuando me mira a mí? Ricardo retrocedió como si lo hubiera golpeado, y por un momento Isabella vio dolor genuino en su expresión. No, admitió. Probablemente tampoco estoy listo. Probablemente soy tan tóxico para ti como lo es Diego, pero al menos soy honesto sobre mis defectos. Al menos no te estoy vendiendo una fantasía de amor perfecto, mientras tengo un compromiso secreto escondido en el armario. Isabela sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, lágrimas de frustración y confusión y dolor. Había venido a Madrid 6 años atrás buscando independencia, buscando construir una vida que fuera completamente suya. Y ahora se encontraba atrapada en un drama shakespeariano entre padre e hijo, ninguno de los cuales podía ofrecerle lo que realmente necesitaba: honestidad simple y amor sin complicaciones. Necesito irme, dijo dirigiéndose hacia el ascensor. Isabela, espera. Ricardo la siguió. El cheque, ¿lo has decidido? Ella se detuvo, mirándolo por encima del hombro. No lo sé. No sé nada en este momento. Entonces, déjame darte algo más que considerar, dijo Ricardo, su voz urgente ahora. Sin importar lo que decidas sobre mí, sobre Diego, sobre cualquiera de los dos, ese cheque es tuyo. Sin condiciones, sin expectativas. Lo digo en serio, Isabella. Tienes el talento, la inteligencia, la determinación para hacer algo extraordinario con tu vida. No dejes que el drama de mi familia arruinada te impida alcanzar tus sueños. Isabella parpadeó para contener las lágrimas, asintiendo brevemente antes de entrar al ascensor. Las puertas se cerraron y mientras descendía, observando a Madrid expandirse debajo de ella nuevamente, sintió como si estuviera cayendo, sin red de seguridad, sin idea de dónde aterrizaría. Salió del edificio y caminó sin rumbo por las calles de Madrid durante horas. Su teléfono vibró constantemente. Mensajes de Diego preguntando cómo había ido la reunión, mensajes de Carmen preguntando dónde estaba, incluso otro mensaje de Ricardo. Lo siento si te lastimé hoy. Esa nunca fue mi intención, pero no me arrepiento de decirte la verdad. Arce. Finalmente, cerca de las 3 de la tarde, Isabela se encontró de vuelta en el Retiro, sentada en el mismo banco donde había estado con Diego el día anterior. Parecía una vida atrás. Parecía que había sido otra persona, una mujer ingenua que había creído en la posibilidad de algo simple y hermoso. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a Diego. Necesitamos hablar. Retiro. El banco junto al estanque. Ahora. La respuesta llegó en segundos. Voy para allá. Dame 15 minutos. Isabella esperó, observando las barcas en el estanque, las parejas paseando, las familias disfrutando del día soleado. Todas esas vidas simples, sin complicaciones. ¿Por qué su vida no podía ser así? Diego llegó corriendo, claramente había venido desde lejos. Su cabello estaba desordenado, su camisa arrugada, pero cuando sus ojos encontraron a Isabela, se iluminaron con tal alegría que ella sintió su corazón romperse un poco más. Isabela, jadeó, sentándose a su lado. Gracias por llamar. He estado volviéndome loco preguntándome qué te dijo mi padre. ¿Estás bien? ¿Estás comprometido?, preguntó Isabella directamente, sin preámbulos. Diego se quedó completamente inmóvil.
Su expresión cambió de alegría a culpa a pánico en rápida sucesión. ¿Él te dijo? Mierda. Isabella, ¿puedo explicar? ¿Sí o no, Diego? Interrumpió Isabella su voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Es una pregunta simple. Técnicamente, sí, admitió Diego, pasando sus manos por su cabello en un gesto de frustración. Pero Isabella, no es lo que piensas. Es un arreglo de negocios que mi padre me presionó a aceptar. No amo a Sofía. Apenas la conozco. Era solo una forma de complacer a mi padre, de comprar algo de paz en mi vida, pero desde que te conocí, todo ha cambiado. Voy a romper el compromiso. Ya lo había decidido antes de conocerte, pero conocerte me dio el coraje final para hacerlo. Isabella lo miró, estudiando su rostro, buscando señales de engaño, pero todo lo que vio fue sinceridad desesperada y miedo de perderla. ¿Por qué no me lo dijiste ayer?, preguntó. Tuviste tantas oportunidades de ser honesto. Porque soy un cobarde, admitió Diego, tomando sus manos entre las suyas. Porque tenía miedo de que si te lo decía, te alejarías antes de que tuvieras la oportunidad de conocerme realmente. Sé que suena egoísta, y lo es. Pero Isabela, lo que siento por ti es más real que cualquier cosa que haya sentido en mi vida. Ayer, cuando estábamos juntos, pude ver un futuro. Un futuro donde no soy solo el hijo de Ricardo Santillana, donde no estoy atrapado en compromisos que odio, donde soy solo feliz. Contigo. Las lágrimas finalmente se derramaron por las mejillas de Isabella. Parte de ella quería creerle, quería aceptar esta versión romántica de la historia, donde el amor conquista todos los obstáculos. Pero otra parte, la parte que había sobrevivido 6 años en Madrid con nada más que su ingenio y determinación, sabía que la vida no era tan simple. Tu padre me mostró fotografías, dijo Isabela suavemente. Tú y Sofía, hace 3 semanas. Te veías feliz, besándola. Diego se puso pálido. Era una gala, había prensa, estaba actuando un papel que he estado actuando durante meses. Pero cada vez que la besaba, cada vez que sonreía para las cámaras, estaba muriendo por dentro. Isabela, tienes que creerme. Ella no significa nada para mí. Pero significa algo para tu padre, señaló Isabella. Significa contratos de negocios, asociaciones, todo el imperio que ha construido. Si rompes este compromiso, ¿qué pasará? No me importa, dijo Diego con vehemencia, que se caiga todo, que mi padre me desherede. Prefiero vivir en un apartamento de un dormitorio contigo, luchando para llegar a fin de mes, que vivir en una mansión con una mujer que no amo. Era una declaración hermosa, romántica, exactamente lo que Isabella había soñado escuchar algún día. Pero también era ingenua, producto de un hombre que nunca había conocido verdadera lucha financiera, que no entendía lo que significaba elegir entre pagar el alquiler o comprar comida. Diego, dijo Isabella retirando suavemente sus manos de las de él, te creo cuando dices que tus sentimientos son genuinos, pero también creo que tu padre tiene razón sobre algo. No estás listo para esto, para nosotros. Todavía estás descubriendo quién eres, todavía estás luchando contra las expectativas de tu padre. Y yo no puedo ser el experimento a través del cual descubres tu identidad. No eres un experimento, protestó Diego, su voz quebrándose. Eres todo. En 2 días te has convertido en todo. Y eso es exactamente el problema, dijo Isabela, con lágrimas cayendo libremente ahora. No me conoces, Diego, no realmente. Me has puesto en un pedestal, me has convertido en un símbolo de todo lo que quieres que sea tu vida. Pero no soy un símbolo. Soy una persona real, con defectos y miedos y complicaciones propias, y merezco a alguien que me vea claramente, no a través del prisma de su rebelión contra su padre. Diego la miraba con tal angustia que Isabela casi cambió de opinión. Casi le dijo que lo intentarían de todos modos, que lucharían contra las probabilidades juntos. Pero entonces recordó las palabras de Ricardo. Diego no está listo para amarte de la manera que mereces ser amada. Y en lo profundo de su corazón, Isabella sabía que era verdad. ¿Entonces esto es todo?, preguntó Diego, su voz apenas un susurro. ¿Simplemente te rindes? ¿Nos rindes? No me estoy rindiendo, dijo Isabella, levantándose del banco. Estoy eligiéndome a mí misma. Por primera vez en mucho tiempo estoy poniendo mis propias necesidades primero. Y lo que necesito ahora es espacio, claridad, tiempo para descubrir quién soy yo fuera del drama de tu familia. Diego se levantó también, alcanzándola una última vez. Isabella, por favor, dame una oportunidad. Romperé el compromiso mañana. Le diré a mi padre que puede quedarse con su maldito imperio.
Haré lo que sea necesario para demostrarte que soy serio sobre esto, sobre nosotros. Isabela puso su mano sobre la mejilla de Diego, sintiendo la aspereza de su mandíbula sin afeitar, la calidez de su piel. Entonces hazlo, dijo suavemente. Rompe el compromiso. Encuentra quién eres independiente de tu padre. Construye la vida que quieres vivir. Y si en 6 meses o un año o cuando sea el momento correcto, nuestros caminos se cruzan nuevamente y todavía sientes lo mismo, entonces tal vez, solo tal vez, podamos intentarlo. Pero ahora mismo, ambos necesitamos crecer, separados. Se puso de puntillas y besó suavemente su mejilla, permitiéndose un momento final de cercanía antes de alejarse. Diego se quedó paralizado, observándola irse, con lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. Isabella caminó a través del retiro sin mirar atrás, cada paso sintiendo como si estuviera cargando el peso del mundo. Pero también, extrañamente, sentía algo más, alivio. Había tomado una decisión por sí misma, basada en sus propias necesidades y su propio juicio. No había cedido a la presión de ninguno de los dos hombres Santillana. Había permanecido fiel a sí misma. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Isabella sacó el cheque de Ricardo por última vez. Lo miró durante largos minutos, sopesando todo lo que representaba. Luego, tomó una decisión. Escribió 2 correos electrónicos. El primero era para Ricardo. Señor Santillana, después de mucha consideración he decidido aceptar su generoso regalo, pero bajo mis propios términos. Usaré el dinero para inscribirme en la universidad y estudiar literatura, como siempre he soñado. Pero quiero que quede absolutamente claro. Esto no le da ningún derecho sobre mi vida, mis decisiones o mi futuro. No le debo nada más allá de mi gratitud por esta oportunidad. También quiero que sepa que, aunque sus métodos pueden ser cuestionables, creo que sus intenciones hacia su hijo son genuinas. Diego es afortunado de tener un padre que se preocupa tanto, incluso si esa preocupación a veces se manifiesta de maneras imperfectas. Espero que puedan encontrar una manera de sanar su relación. En cuanto a nosotros, no hay nosotros. Usted me ve como un recordatorio de la mujer que perdió y yo no puedo ser la fantasma de otra persona. Mereces encontrar amor nuevamente, Ricardo. Amor real, no una repetición del pasado. Y yo merezco ser amada por quien soy, no por quien le recuerdo a alguien. Gracias nuevamente por la oportunidad. La aprovecharé al máximo. Isabella Moreno. El segundo correo era para Diego. Diego, sé que te lastimé hoy y lo siento profundamente, pero creo que algún día entenderás por qué tuve que alejarme. Tú tienes una batalla que pelear con tu padre, una batalla sobre autonomía e identidad que solo puedes ganar tú solo. No puedo ser tu escudo o tu espada en esa guerra, pero tengo fe en ti. Tengo fe en que encontrarás tu camino, que construirás la vida que quieres vivir. Cuando lo hagas, cuando seas verdaderamente libre y completo en ti mismo, si el destino quiere que nuestros caminos se crucen nuevamente, estaré abierta a la posibilidad. Pero por ahora, ambos necesitamos tiempo para crecer.